Mi hermano sonrió con burla desde el otro lado de la mesa familiar y dijo, no mereces llevar nuestro apellido. Mamá asintió con la cabeza. Papá miró fijamente su plato. Todos esperaban que yo me desmoronara. Entonces el abuelo se levantó lentamente y dijo, entonces ella llevará el mío y todo lo que viene con él. La sonrisa de mi hermano desapareció. No, abuelo, no puedes hacerme esto a mí. Mi nombre es Yasmín Reed y tengo 29 años. Solía pensar que la humillación tenía que ser ruidosa para destruirte, pero esa noche llegó envuelta en una sonrisa al otro lado de una mesa de cena familiar. Mi hermano se inclinó hacia atrás como si hubiera estado esperando toda su vida para ese momento, me miró directamente a los ojos y dijo, no mereces llevar nuestro apellido. Nadie se rió. Esa fue la peor parte. Mi madre hizo un pequeño asentimiento con la cabeza como si él finalmente hubiera dicho algo que todos habían estado pensando. Mi padre bajó los ojos hacia su plato, fingiendo que los cubiertos eran más importantes que el hecho de que su hija estuviera siendo borrada frente a toda la familia. Por unos segundos, la habitación se sintió congelada. Todos me miraban de la forma en que la gente mira un vaso golpear el suelo, esperando la grieta. Podía sentir mi cara calentándose, pero me negué a darle el colapso que él quería. Él siguió sonriendo con burla, orgulloso de sí mismo, seguro de que acababa de ponerme de nuevo en el lugar al que él creía que yo pertenecía. Entonces la silla en la cabecera de la mesa raspó contra el suelo. Mi abuelo se levantó lentamente. No levantó la voz. No se veía enojado. De alguna manera eso hizo que todos se quedaran aún más callados. Miró a mi hermano y dijo, entonces ella llevará el mío y todo lo que viene con él. La sonrisa de mi hermano desapareció tan rápido que casi pareció doloroso. Su mano se apretó alrededor de su vaso. No, susurró. Abuelo, no puedes hacerme esto a mí. Y ahí fue cuando me di cuenta de que esta cena en realidad nunca había tratado sobre mi apellido. Se trataba de una decisión secreta que mi familia pensaba que ya se había tomado. Antes de decirles a qué se refería, díganme, ¿cómo está el clima donde están ahora mismo? ¿Y coincide con su estado de ánimo hoy? Además, ¿desde dónde están mirando? Quiero saber qué tan lejos viaja esta historia. Para entender por qué esas palabras cortaron tan profundo, tienen que entender lo que significaba el apellido Kalewa en mi familia. Crecí como Yasmín Reed con el apellido de mi padre. Pero el nombre que todos respetaban era el del lado de mi madre, Kalewa. Mi abuelo, Theodore Kalewa, construyó ese nombre de la nada. Comenzó con un taller de reparación en Quiebra cerca del río, 2 máquinas prestadas y una reputación de aparecer cuando nadie más lo haría. Con el tiempo, ese pequeño taller se convirtió en Kalewa Works, una empresa que reparaba bombas de agua, con puertas y sistemas de drenaje de emergencia en toda la ciudad. Más tarde, el abuelo convirtió parte del viejo edificio en un taller de capacitación para jóvenes que no podían pagar la universidad, pero querían una habilidad real y una segunda oportunidad. En nuestra ciudad, el nombre Kalewa no significaba lujo. Significaba confiabilidad. Significaba que alguien contestaría el teléfono en una tormenta. Pero dentro de mi familia, ese significado se retorció lentamente hasta convertirse en estatus. A mi madre, Marlene, le encantaba el respeto que venía con ser una Kalewa. Mi padre, Paul, se había casado en ese mundo y sobrevivió estando de acuerdo con quien sonara más poderoso. Y mi hermano Damon aprendió temprano que si hablaba lo suficientemente fuerte, sonreía con la suficiente confianza y usaba un reloj caro mientras lo hacía, la gente lo confundiría con el futuro. Damon tenía 31 años, 2 años mayor que yo, y mi madre lo trataba como si hubiera nacido llevando una corona. Trabajaba en bienes raíces de alto nivel, vendiendo apartamentos de lujo y propiedades frente al río a personas a las que les gustaba más la idea de un vecindario que las personas que ya vivían allí. Cada trato que cerraba se convertía en un anuncio familiar. Cada foto suya con traje se convertía en prueba de que iba a llegar lejos. Cada vez que hablaba por encima de alguien, mi madre lo llamaba confianza. Cada vez que yo mantenía la calma, ella lo llamaba debilidad. Me convertí en ingeniera civil para la ciudad, trabajando en la planificación de aguas pluviales y la prevención de inundaciones. Mi trabajo no era glamoroso. Pasaba mis días estudiando mapas de drenaje,
tuberías viejas, informes de riesgo de los vecindarios y sistemas de emergencia que la gente solo notaba cuando fallaban. El abuelo entendía eso. Era el único que hacía preguntas reales. Preguntaba qué sistemas estaban envejeciendo, qué vecindarios necesitaban ayuda, cuántas familias podrían ser protegidas por una buena decisión tomada a tiempo. Cuando yo respondía, él escuchaba como si mis palabras tuvieran peso. En casa, mi madre sonreía vagamente y decía, «Eso suena bien, cariño». Luego le preguntaba a Damon sobre su último cierre. Mi padre asentía sin levantar la vista. Damon se reía y me llamaba la chica de las tuberías. Como si evitar que una ciudad se inundara fuera un pasatiempo. Durante años, me dije a mí misma que no importaba. La gente no necesita aplausos para hacer un trabajo significativo. Pero hay un tipo especial de dolor que proviene de ser útil para extraños e invisible para tu propia familia. El abuelo solía decir, un nombre no es un trofeo, Yasmín. Es una promesa. Yo no sabía entonces que él estaba observando, midiendo, esperando ver quién entendía la diferencia entre llevar un nombre y sacar provecho de él. Damon pensaba que la respuesta tenía que ser él. Mi madre pensaba lo mismo. Mi padre nunca lo dijo, pero su silencio se inclinaba en la dirección de Damon. Luego, unas semanas antes de la cena del cumpleaños número 82 del abuelo, Damon dijo algo en el almuerzo del domingo que hizo reír a toda la mesa, excepto al abuelo y a mí. Levantó su vaso, sonrió con burla y dijo, el abuelo construyó el nombre Kalewa, pero yo soy el que finalmente puede venderlo por lo que vale. Mi madre se rió como si él hubiera dicho algo brillante. Mi padre sonrió hacia su café. El abuelo no se rió. Solo miró fijamente a Damon, tranquilo e indescifrable. Esa fue la primera vez que sentí que el suelo se movía bajo la familia. Pensé que Damon solo era arrogante. No tenía idea de que ya había comenzado a convertir el legado del abuelo en un negocio. 3 semanas antes de la cena de cumpleaños del abuelo, el chat de grupo de la familia comenzó a sentirse menos como una planificación y más como un escenario que Damon había construido para sí mismo. Mi madre les dijo a todos que mantuvieran la noche libre porque el cumpleaños número 82 del abuelo sería muy especial este año. Agregó que debíamos vestirnos bien, llegar a tiempo y evitar dramas innecesarios. En mi familia, evitar dramas generalmente significaba no hacer que Damon enfrentara las consecuencias. Unos minutos más tarde, Damon respondió con una foto de sí mismo de pie junto a un hombre con un traje azul marino a la medida afuera de una torre de oficinas de cristal. Su leyenda decía, vienen grandes cosas para el nombre Kalewa. Mi estómago se apretó. A Damon nunca le había importado el taller Kalewa. No era voluntario allí. No conocía a los aprendices por su nombre. Una vez se había quejado de que el viejo edificio olía a aceite y agua de lluvia. Pero le importaba profundamente la tierra, especialmente la tierra cerca del río que los desarrolladores habían estado rondando durante años. 2 días después, mi padre me llamó durante mi descanso para almorzar. Su voz era cuidadosa, de la forma en que se ponía cuando quería que yo aceptara algo injusto. Dijo, tu hermano ha estado trabajando en una propuesta. Tu madre está muy emocionada. Solo quiero que prometas que no harás que las cosas sean incómodas en la cena. Pregunté, ¿qué tipo de propuesta? Suspiró y dijo, se trata de modernizar los activos de la familia. Ese era el lenguaje de Damon. No proteger el taller, no expandir el fondo de capacitación, modernizar activos. Pregunté si el abuelo lo había aprobado. Mi padre hizo una pausa demasiado larga. Luego dijo, solo bríndale tu apoyo, Yasmín. Esto podría ser bueno para todos. Después de la llamada, me quedé mirando un mapa de riesgo de inundaciones, pero en lo único que podía pensar era en el viejo edificio Kalewa. El taller estaba asentado en una valiosa propiedad frente al río. Los desarrolladores lo querían porque el área había cambiado. Los almacenes se convirtieron en restaurantes. Los talleres de reparación se convirtieron en gimnasios boutique. Las familias que habían vivido allí durante décadas estaban siendo expulsadas por los altos precios, una cuadra renovada a la vez. Yo conocía el patrón. Cuando la gente llamaba a un vecindario subutilizado, generalmente significaba que habían dejado de ver a las personas que lo usaban.
Esa noche, Damon envió por correo electrónico a la familia una brillante presentación llamada Un futuro digno del legado Kalewa. La primera página mostraba condominios de lujo con jardines en la azotea, balcones de cristal y estacionamiento privado. El viejo taller había desaparecido. El espacio de capacitación había desaparecido. El patio donde los aprendices practicaban soldadura fue reemplazado por un café para los residentes. Damon llamó al plan una transformación audaz. Llamó al taller emocionalmente significativo pero financieramente ineficiente. Llamó al fondo de aprendizaje una oportunidad de marca heredada, no una promesa, no una responsabilidad, una marca. Cuanto más leía, peor se ponía. Damon quería vender el terreno a un desarrollador y negociar una tarifa de consultoría para sí mismo. Propuso usar el nombre Kalewa en el marketing del edificio. Sugirió convertir el programa de aprendizaje en una pequeña beca con una pared de fotos en el vestíbulo, algo que los residentes adinerados podrían admirar sin siquiera conocer a los chicos a los que se les había arrebatado el futuro. Para la última página, mis manos estaban temblando. Había un pago proyectado para los miembros de la familia, incluyendo a mi madre y a mi padre. Mi nombre no estaba en la lista, pero estaba demasiado enojada por los aprendices como para importarme. A la mañana siguiente, llamé a Luis, un exalumno del taller que ahora dirigía el mantenimiento de bombas de emergencia para 2 hospitales. Me dijo que los rumores ya habían comenzado. Un desarrollador había recorrido la cuadra. Alguien había preguntado sobre retirar el equipo de capacitación antes de la primavera. Antes de colgar, Luis se quedó callado y dijo, Yasmín, ese lugar me salvó la vida. Por favor, no dejes que lo conviertan en la decoración de un vestíbulo. Fue entonces cuando dejé de pensar como la hija a la que nadie escuchaba y comencé a pensar como la ingeniera a la que el abuelo respetaba. Extraje registros públicos, documentos fiscales, el lenguaje del fideicomiso, informes de zonas de inundación y las condiciones de las subvenciones vinculadas al programa. Para el final de la semana, tenía un análisis de 12 páginas que mostraba lo que la propuesta de Damon costaría en riesgo legal, confianza pública, daño a la comunidad y compromisos rotos. No lo envié al chat de la familia. Damon lo habría convertido en un espectáculo. Mi madre me habría llamado celosa. Mi padre habría preguntado por qué no podía dejar que la gente fuera feliz. En su lugar, se lo envié directamente al abuelo con una sola oración, no estoy tratando de interferir, pero creo que deberías ver lo que este plan realmente haría. Él respondió 4 horas más tarde, gracias. Necesitaba hechos, no ruido. Por primera vez en semanas, me sentí firme. Pero Damon se movía como un hombre que ya había ganado. Pidió un traje nuevo. Contrató a un fotógrafo. Les dijo a los primos que se estaba preparando para dar un paso adelante por la familia. Mi madre les dijo a todos que el abuelo finalmente estaba listo para reconocer el liderazgo. Nadie dijo el nombre de Damon directamente, pero no tenían que hacerlo. Para cuando entré a esa cena, ya no tenía miedo de ser ignorada. Tenía miedo de lo que Damon destruiría si nadie lo detenía. La cena de cumpleaños del abuelo se llevó a cabo en un restaurante construido dentro del taller de reparación original de Kalewa, el mismo edificio de ladrillo donde una vez había trabajado jornadas de 16 horas con grasa debajo de las uñas y facturas sin pagar en su cuaderno. Los dueños habían conservado partes del antiguo lugar a propósito. Vigas de hierro cruzaban el techo. Fotos en blanco y negro alineaban las paredes. En una foto, el abuelo estaba de pie junto a 3 aprendices adolescentes, todos sosteniendo herramientas, todos sonriendo ampliamente como si alguien acabara de entregarles un futuro. Llegué 10 minutos temprano con una sencilla bolsa de regalo en una mano y una carpeta metida dentro de mi abrigo. Me había prometido a mí misma que no usaría esa carpeta a menos que tuviera que hacerlo. No quería arruinar el cumpleaños del abuelo. No quería pelear frente a parientes, donantes, antiguos empleados y personas conectadas a la fundación. Pero cuanto más me acercaba al comedor privado, más entendía que esta no era una cena de cumpleaños normal. Había tarjetas con nombres en los lugares, menús impresos, 2 mesas largas dispuestas como una sala de juntas fingiendo ser una reunión familiar. En el extremo más alejado, junto al asiento del abuelo, estaba sentado el abogado de nuestra familia, el señor Bell, quien había manejado los documentos de Kalewa desde antes de que yo naciera. Los abogados no asisten a las cenas de cumpleaños por el pastel.
Mi madre me vio primero. Llevaba perlas y la sonrisa que usaba cuando los extraños la miraban. Yasmín, lo lograste, dijo como si mi llegada fuera un detalle menor. Antes de que pudiera responder, Damon entró detrás de mí y la habitación se desvió hacia él. Toda la cara de mi madre se iluminó. Ella le arregló el cuello y dijo, ahí está él, el futuro de esta familia. Damon se rió suavemente, fingiendo estar avergonzado, pero me miró de reojo para asegurarse de que yo hubiera escuchado. Se veía refinado, costoso y completamente seguro de sí mismo. Mi padre estaba de pie cerca del bar sosteniendo un vaso de agua que no estaba bebiendo. Me hizo un rápido asentimiento con la cabeza, y luego miró hacia otro lado. Esa era su especialidad. Casi amabilidad, casi valentía, casi paternidad. Me moví hacia la mesa y noté un asiento libre cerca del abuelo. Por medio segundo, pensé que tal vez era el mío. Entonces mi madre me tocó el brazo y dijo, oh, cariño, tú estás por aquí. Me guió a una silla a la mitad de la mesa entre un primo lejano y uno de los amigos de golf de mi padre. Resopla Damon tomó el asiento junto al abuelo como si siempre le hubiera pertenecido. El abuelo no había llegado todavía. Eso importaba. Damon estaba organizando la escena antes de que el juez entrara en la habitación. Mientras los invitados se mezclaban, Damon se movía de persona a persona, estrechando manos y hablando con frases refinadas. Visión, crecimiento, oportunidad, legado. Usaba el nombre Kalewa como una llave que había robado y estaba probando en cada cerradura. Lo escuché decirle a uno de los viejos amigos de negocios del abuelo que el taller era un terreno de bajo rendimiento. Lo escuché decirle a un donante que un liderazgo más joven podría reempaquetar la misión. Lo escuché decirle a un hombre con aspecto de desarrollador cerca de la puerta que la familia estaba apegada emocionalmente, pero lista. ¿Lista para qué? Quise preguntar. ¿Lista para borrar 60 años de trabajo? ¿Lista para vender el lugar donde los chicos aprenden a construir en lugar de desaparecer? En cambio, me quedé cerca de la pared y me recordé a mí misma que el momento oportuno importaba. Si hablaba demasiado pronto, Damon me haría parecer amargada. Si hablaba demasiado emocionalmente, mi madre me llamaría sensible. Si hablaba sin pruebas, mi padre miraría al suelo y dejaría que la habitación decidiera que yo estaba celosa. Entonces Damon se acercó a mí con un vaso de agua con gas en la mano. Observó la habitación, satisfecho consigo mismo, luego se inclinó lo suficientemente cerca como para que solo yo pudiera escucharlo. Trata de no mencionar tuberías, permisos o gente pobre esta noche. El abuelo merece ambición. Algo frío se movió a través de mí. Sabía que Damon podía ser cruel. Pero lo que me sorprendió fue lo cómodo que sonaba. Como si la compasión fuera vergonzosa, como si las personas a las que el abuelo había dedicado su vida a ayudar fueran detalles sucios que podrían arruinar el momento de Damon. Me volví hacia él lentamente, lista para responder, pero entonces vi al abuelo en la puerta. Había escuchado lo suficiente. Podía notarlo por su rostro, no enojado. Exactamente. Quieto, profundamente quieto. Damon no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado sonriendo a su propio reflejo en las ventanas. El abuelo entró y la habitación se suavizó a su alrededor. La gente lo saludó con verdadero respeto, el tipo ganado a lo largo de décadas. Abrazó a mi madre, estrechó la mano de mi padre, aceptó el ruidoso saludo de cumpleaños de Damon, y luego miró a través de la habitación hacia mí. Por un segundo, sus ojos sostuvieron los míos. No sé qué vio en mi rostro, pero sé lo que sentí en el suyo. Paciencia, advertencia, tal vez tristeza. La cena comenzó con sonrisas educadas y risas cuidadosas, pero Damon nunca había sido bueno ocultando el desprecio una vez que creía que ya había ganado. El primer plato apenas había sido servido antes de que Damon comenzara a actuar. No tuvo conversaciones esa noche. Presidió la mesa. Cada tema se convirtió en una puerta de regreso a él. Si alguien mencionaba la ribera de la ciudad, Damon hablaba sobre el valor de las propiedades. Si alguien mencionaba los viejos contratos de reparación del abuelo, Damon hablaba sobre la expansión. Si alguien mencionaba el programa de aprendizaje, Damon sonreía como si estuviera tolerando una adorable tradición familiar y decía,
por supuesto, la misión importa, pero cada misión necesita un modelo moderno. Mi madre lo miró como si él estuviera entregando sabiduría desde la montaña. Damon entiende cómo funciona el mundo, dijo lo suficientemente fuerte como para que la mesa escuchara. Mi padre sonrió débilmente y tomó otro sorbo de agua. Yo observaba al abuelo más que a Damon. El abuelo comía lentamente, escuchaba con atención y no decía casi nada. Ese silencio hizo a Damon más audaz. Lo confundió con aprobación. Alrededor de 20 minutos después del inicio de la cena, uno de los viejos amigos del abuelo, el señor Álvarez, se volvió hacia mí y me preguntó sobre un proyecto de aguas pluviales que yo había ayudado a administrar en el lado este. Por una vez, la mesa cerca de mí se cayó lo suficiente como para que yo pudiera responder. Expliqué que el vecindario se había inundado 3 veces en 5 años, y que el nuevo horario de las bombas y el rediseño del drenaje habían ayudado a proteger a casi 200 hogares durante la última gran tormenta. No estaba presumiendo, solo estaba respondiendo, pero Damon se rió antes de que yo terminara. Eso es lindo, dijo, inclinándose hacia atrás. Pero creo que esta noche se trata más de dinero real, no del mantenimiento de la ciudad. Las palabras aterrizaron con fuerza. Unas pocas personas esbozaron sonrisas incómodas. La expresión del señor Álvarez se enfrió. Mi madre me lanzó una mirada de advertencia como si yo hubiera sido grosera. Dejé mi tenedor en la mesa y no dije nada. A Damon le encantaba el silencio cuando pensaba que significaba rendición. Él describió su propuesta, aunque nadie se lo había pedido oficialmente. Habló sobre la propiedad frente al río como si la hubiera descubierto él mismo, no como si el abuelo hubiera pasado la mitad de su vida salvándola de acreedores, inundaciones y desarrolladores. Damon llamó a la tierra infravalorada. Resopla llamó al taller algo simbólico. Llamó a los aprendices una parte hermosa de la historia. Esa frase hizo que se me revolviera el estómago. Una historia es algo que tú cuentas. Esos aprendices eran personas. Algunos tenían antecedentes. Algunos habían superado la edad para estar en hogares de acogida. Algunos apoyaban a hermanos menores. A algunos se les había dicho toda su vida que nunca serían útiles para nadie. Kalewa Works les dio habilidades, cheques de pago, referencias y orgullo. Damon los reducía a decoración. Eché un vistazo hacia la estación de servicio y vi a Luis de pie con 2 antiguos aprendices que habían ayudado a atender el evento como un favor para el abuelo. Su mandíbula estaba tensa. Había escuchado todo. Finalmente hablé. ¿Qué pasa con los aprendices si el taller cierra? Damon giró la cabeza lentamente como si yo hubiera interrumpido el discurso de una boda. Se adaptan, dijo. Las personas exitosas siempre lo hacen. La habitación cambió después de eso. Nadie gritó. Nadie golpeó la mesa. Pero algo se movió. El señor Álvarez miró hacia abajo. Un primo dejó de sonreír. El desarrollador cerca del final de la mesa miró hacia el abuelo, tal vez preguntándose si Damon había dicho demasiado. Mi madre se apresuró a intervenir para suavizarlo, pero solo lo empeoró. Yasmín, esta noche no es el momento para tus pequeñas causas, dijo. Esto se trata del legado de tu abuelo. La miré y sentí que algo viejo dentro de mí se aflojaba. Durante años, había intentado hacer que ella me entendiera con delicadeza. Había explicado mi trabajo, minimizado mi dolor, tragado pequeñas humillaciones y aceptado disculpas a medias. Pero escucharla llamar a los futuros humanos mis pequeñas causas me hizo darme cuenta de que ella había entendido lo suficiente. Simplemente valoraba más la ambición de Damon. Damon sonrió de nuevo, tranquilizado por el apoyo de ella. Levantó su vaso y dijo, miren, el cambio hace sentir incómodas a algunas personas, pero no todos están hechos para llevar a una familia hacia adelante. Algunas personas mantienen las cosas. Otras personas lideran. Mi madre asintió. Mi padre miraba fijamente su plato. Los ojos del abuelo permanecieron fijos en Damon. Damon continuó, disfrutando del momento. Dijo que el nombre Kalewa necesitaba a alguien visible, alguien con relaciones, alguien que pudiera entrar en una habitación e inspirar respeto. Dijo que la familia había sido demasiado sentimental por mucho tiempo. Cada oración sonaba refinada,
Pero debajo de ella, escuché el mensaje que él me había dado toda mi vida: eres pequeña. Eres aburrida. Estás en medio del camino. Podría haber sacado mi carpeta en ese momento. Podría haber corregido sus números, expuesto su tarifa de consultoría, explicado las restricciones de las subvenciones y demostrado a todos lo poco que él entendía sobre el fideicomiso que quería controlar. Pero el abuelo no se había movido porque siempre había tratado la paciencia como una fortaleza. Esperé. Llegó el postre. Trajeron las velas para el abuelo y todos cantaron con forzada alegría. Damon cantó más fuerte que nadie. Cuando recogieron los platos, el señor Bell colocó un sobre gris junto a la taza de café del abuelo. Damon también lo notó. Su postura cambió. Se enderezó la chaqueta, se alisó la corbata y miró a su alrededor como preparándose para los aplausos. Los ojos de mi madre brillaban con expectativa. Mi padre se veía pálido. El abuelo cruzó las manos y dijo: antes de decir cualquier cosa, me gustaría escuchar lo que Damon cree que significa el nombre Kalewa. Esa era la invitación que Damon había estado esperando. Se puso de pie, le dio las gracias al abuelo, le dio las gracias a la familia y habló sobre honor, futuro y decisiones difíciles. Luego su mirada se deslizó hacia mí y la calidez desapareció de su voz. Por supuesto, dijo. Algunas personas están apegadas al pasado porque el pasado es el único lugar donde se sienten importantes. Sentí que la mesa se tensaba. Él sonrió. Algunas personas se esconden detrás del trabajo silencioso y lo llaman carácter. Pero un apellido como el nuestro merece más que alguien que repara desagües y escribe informes. Mi madre no lo detuvo. Mi padre no lo detuvo. El abuelo no lo detuvo. Damon tomó su silencio como un permiso. Entonces finalmente dijo la oración que había estado rondando toda la noche. Y la habitación se quedó tan en silencio que pude escuchar mi propio pulso. Damon me miró directamente, con una sonrisa afilada de satisfacción, y dijo: Yasmín, no mereces llevar nuestro apellido. Por un momento, nadie respiró. Incluso los meseros cerca de la puerta se congelaron. Mi madre hizo un pequeño asentimiento con la cabeza, rápido, pero inconfundible, del tipo que no necesita palabras porque tiene años de acuerdo detrás. Mi padre bajó los ojos hacia su plato. Y de alguna manera, eso dolió casi tanto como la voz de Damon. Es extraño lo que notas cuando alguien intenta borrarte en público. Noté la mella en mi vaso de agua. Noté la luz de la vela temblando contra la pared. Noté la mano de Damon descansando cerca del sobre gris como si ya fuera dueño de lo que hubiera dentro. Todos esperaban que yo me desmoronara. Ese siempre había sido el papel que ellos entendían para mí. Yasmín absorbe. Yasmín se queda callada. Yasmín deja que la familia siga adelante. Pero no lloré. No supliqué. No me defendí. Miré a Damon y finalmente lo vi con claridad. No era solo mi hermano siendo cruel. Era un hombre tratando de convertir la humillación en una prueba de que merecía el poder. Entonces la silla del abuelo raspó contra el suelo. El sonido no fue fuerte, pero cortó a través de la habitación como una cuchilla. El abuelo se puso de pie lentamente, con una mano en la mesa y la otra cerca de su taza de café. La sonrisa de Damon se iluminó durante medio segundo porque pensó que el abuelo se levantaba para darle su bendición. Mi madre se sentó más erguida. Mi padre cerró los ojos. El abuelo miró a Damon primero. ¿Crees que ella no es digna del apellido de la familia? Damon soltó una pequeña risa, nervioso, pero aún con confianza. Creo que alguien tenía que decirlo. El abuelo asintió una vez, entonces ella llevará el mío y todo lo que viene con él. El rostro de Damon se vació. El color desapareció de él tan rápido que varias personas se dieron cuenta. Sus dedos se apretaron alrededor del respaldo de su silla. No, susurró, y luego más fuerte. Abuelo, no puedes hacerme esto a mí. La voz del abuelo se mantuvo tranquila. Yo no te hice esto a ti. Tú me trajiste la verdad y la llamaste liderazgo. Damon negó con la cabeza. No lo entiendes. Estaba tratando de proteger lo que construiste. No, dijo el abuelo.
Estabas tratando de vender lo que no te ganaste. El abuelo se volvió hacia el señor Bell, quien abrió el sobre gris y sacó varios documentos. La mano de mi madre voló hacia su collar. Papá, tal vez esto debería ser privado. El abuelo no la miró. Él hizo público su juicio sobre Yasmín. La corrección también será pública. Damon intentó reír, pero el sonido salió débil. El abuelo tomó la primera página. Durante 6 meses, Damon ha mantenido reuniones con Mercer Lane Development mientras insinuaba que tenía autoridad del fideicomiso Calewa. No la tenía. El desarrollador al final de la mesa se movió. La mandíbula de Damon se tensó. El abuelo continuó. Propuso vender la propiedad original del taller, cerrar el piso de aprendizaje y usar el nombre Calewa para comercializar viviendas de lujo. Un murmullo recorrió la habitación. Mi madre susurró, era solo una idea. El abuelo la miró. Una idea no requiere una tarifa de consultoría. Los ojos de Damon se abrieron de par en par. Ahí estaba. La parte que pensó que nadie diría en voz alta. El abuelo levantó otra página. La propuesta incluye una tarifa personal para Damon si se completa la venta. También recomienda reducir el fondo de aprendizaje a una exhibición de becas con fines publicitarios. Luis apartó la mirada, con el rostro endurecido por el dolor. El abuelo lo vio. Todos lo hicieron. De repente, la habitación ya no era solo familia. Eran testigos. Era la comunidad. Era la consecuencia. Damon me señaló. Ella hizo esto. Ella te envenenó en mi contra. La expresión del abuelo no cambió. Yasmín me envió hechos. Tú me enviaste eslóganes. El abuelo pasó a otra página. Su análisis mostró riesgo legal, violaciones a las subvenciones, complicaciones de la zona de inundación y daños a las alianzas comunitarias que esta familia prometió proteger. Ella no pidió un título. Ella no pidió dinero. Me pidió que mirara la verdad antes de que alguien cediera una responsabilidad con su firma. El rostro de Damon se torció. Ella es una empleada de la ciudad. No sabe cómo funcionan los negocios. La voz del abuelo se volvió más cortante. Ella construye sistemas que mantienen a salvo a la gente. Tú construyes discursos para vender lo que nunca te ganaste. El silencio que siguió fue casi físico. Damon miró a su alrededor en busca de un rescate. Mi madre parecía dividida entre el pánico y la negación. Mi padre aún no decía nada, pero esta vez su silencio no protegió a Damon. Lo expuso. El abuelo colocó ambas manos sobre la mesa. Esta noche, estaba preparado para anunciar un plan de transición para el fideicomiso Calewa. Damon creía que ese plan lo colocaría en un rol de asesoría. Después de revisar sus acciones y escuchar sus palabras, eso no sucederá. Damon dio un paso atrás como si el suelo se hubiera movido. El abuelo continuó. Con efecto inmediato, Damon no tiene autoridad para hablar en nombre de Calewa Works, el fideicomiso Calewa o la Fundación de Aprendizaje. Cualquier acuerdo que haya sugerido, insinuado o prometido a Mercer Lane Development es nulo. El señor Bell ya ha preparado las notificaciones. El desarrollador se levantó en silencio, se abrochó la chaqueta y se fue sin estrechar la mano de Damon. Esa pequeña acción golpeó a Damon más fuerte que cualquier insulto. Su futuro trato salió caminando de la habitación ante sus ojos. El abuelo me miró entonces, y su rostro se suavizó lo suficiente como para romper algo abierto en mi pecho. Yasmín, te pido que sirvas como presidenta de la Fundación de Aprendizaje y administradora con derecho a voto de la propiedad del taller. Si eliges aceptar el apellido Calewa, apoyaré eso legal y públicamente. Pero ya sea que cambies tu apellido o no, ya has llevado su significado mejor que nadie en esta mesa esta noche. Al principio no pude hablar. Toda mi vida había querido que alguien en esa familia dijera que me veía. ¿Solo a mí? Damon golpeó la mesa con la mano. Esto es una locura. Le estás dando todo a ella porque me hizo quedar mal. El abuelo se volvió hacia él. No, confío en ella porque tú dejaste clara tu postura. Mi madre finalmente encontró su voz. Damon estaba molesto. No quería lastimar a Yasmín.
El abuelo la miró. Sí quería. ¿Y tú asentiste? El rostro de mi madre se derrumbó, pero el abuelo no había terminado. Miró a mi padre. Y tú miraste hacia otro lado. Los hombros de mi padre se hundieron. Nadie había nombrado su silencio con tanta claridad. Damon ahora respiraba con dificultad, su confianza resquebrajándose frente a todos los que había intentado impresionar. El abuelo tomó el documento final y dijo: Damon, le debes una disculpa a tu hermana. Damon se quedó mirándome. Por un segundo, pensé que podría hacerlo. Luego el orgullo ganó. Agarró su chaqueta. Te arrepentirás de esto, dijo. La respuesta del abuelo fue tranquila. No, Damon. Me habría arrepentido de recompensar esto. Damon salió, pero nadie lo siguió. No de inmediato. No esta vez. La puerta se cerró detrás de él, y el sonido se sintió como el final de una mentira que nuestra familia había estado contando durante años. Después de que Damon se fue, la habitación permaneció en silencio de una manera que nunca había escuchado antes. No era el silencio de las personas evitando el conflicto. Era el silencio de las personas que estaban siendo obligadas a mirarlo. Mi madre se levantó a medias de su silla, probablemente para correr tras Damon de la forma en que siempre lo hacía cuando las consecuencias se acercaban demasiado. Pero el abuelo dijo su nombre una vez y ella se detuvo. Siéntate, Marlene. Por una vez, déjalo ir sin enseñarle que alguien más limpiará lo que él rompe. Mi madre se sentó lentamente, pálida, con las manos cruzadas con demasiada fuerza en el regazo. Mi padre finalmente me miró y la culpa en sus ojos fue casi más difícil de ver de lo que había sido su silencio. Abrió la boca, la cerró, y luego dijo: sabía que Damon había hablado con desarrolladores. No sabía que había llegado tan lejos. El abuelo lo miró y dijo: sabías lo suficiente como para pedirle a Yasmín que no hiciera las cosas incómodas. Mi padre se encogió. Durante años, él había tratado a la paz como la ausencia de voces alzadas, incluso cuando esa paz requería que yo me tragara las faltas de respeto para que Damon pudiera estar cómodo. Esa noche, alguien finalmente dijo la verdad en voz alta. El silencio puede parecer gentil desde afuera, pero cuando protege la crueldad, se convierte en una elección. La cena no continuó. La gente se agrupó en pequeños grupos, susurrando, atónitos por el colapso del futuro que Damon había publicitado toda la noche. El señor Bell habló en voz baja con el abuelo. El desarrollador se había ido. El fotógrafo que Damon había contratado guardó su cámara sin tomar otra foto. Luis se acercó a mí cerca de la puerta, con los ojos brillantes, y dijo: gracias. 2 palabras. Eso fue todo, pero significaban más para mí que cada cumplido refinado que mi familia le había dado a Damon. El abuelo me tocó el brazo y me pidió que caminara con él. Salimos del comedor por un pasillo lateral que conducía al piso del antiguo taller detrás del restaurante. Una esquina se había conservado con las herramientas originales, un banco de trabajo y un letrero descolorido que decía Kalewa Works. El abuelo se quedó frente a él durante un largo momento. Bajo las luces más suaves, se veía menos como el hombre poderoso que acababa de poner fin a la fantasía de Damon, y más como el abuelo que una vez me había enseñado cómo sostener una llave inglesa cuando yo tenía 9 años. No te elegí porque Damon te haya lastimado, dijo. Te elegí porque cuando viste algo malo, protegiste a las personas que habrían pagado el precio. Me limpié la cara entonces, no porque estuviera rota, sino porque me había estado manteniendo entera durante tanto tiempo que no sabía cómo parar. Le dije que no quería que la fundación se convirtiera en un arma contra Damon. El abuelo sonrió con tristeza y dijo: esa es exactamente la razón por la que se te puede confiar a ti. Acepté el puesto, pero puse 3 condiciones. El programa de aprendizaje tenía que permanecer abierto. Una parte fija de las ganancias de Kalewa Works tenía que apoyar a los estudiantes que no podían costear herramientas, transporte o tarifas de certificación. Y ningún miembro de la familia tendría influencia sobre la fundación a menos que respetara su propósito. El abuelo estuvo de acuerdo antes incluso de que yo terminara. Unos meses más tarde, el papeleo se hizo oficial. Damon perdió el trato con Mercer Lane, y sin el nombre Kalewa detrás de él, los inversores dejaron de devolverle las llamadas. No lo perdió todo, pero perdió lo que más valoraba.
La ilusión de que tenía derecho al poder porque todos lo habían tratado como si fuera especial. Al principio, mi madre trató de disculparse en pedazos. Pequeños mensajes, cuidadosos mensajes de voz, oraciones que comenzaban con nunca quise y terminaban antes de que la responsabilidad llegara por completo. No me apresuré a hacerla sentir perdonada. Mi padre me escribió una carta. Fue incómoda, tardía e imperfecta, pero fue la primera vez que admitió que mirar hacia otro lado había sido más fácil que defenderme. Guardé esa carta, no porque arreglara el pasado, sino porque demostraba que finalmente había dejado de esconderse de él. En cuanto al nombre Kalewa, no cambié el mío de inmediato. Tal vez la gente esperaba que lo tomara como un premio después de que me dijeran que no lo merecía. Pero esa fue la lección que aprendí. Un nombre puede abrir puertas, pero el carácter decide si mereces atravesarlas. En cambio, usé el nombre Kalewa para el nuevo programa de becas. El primer grupo de estudiantes recibió juegos de herramientas, pases de transporte público y ubicaciones pagadas con equipos de mantenimiento locales. En la ceremonia, el abuelo se sentó en la primera fila con lágrimas en los ojos. Luis dio el discurso de bienvenida. Mi madre asistió discretamente y se sentó cerca de la parte trasera. Damon no vino. Tal vez algún día entienda que perder el poder no fue lo peor que le sucedió. Lo peor fue darse cuenta de que había confundido la atención con el respeto y el derecho adquirido con el valor. Esa noche no sanó mágicamente a mi familia. La verdadera sanación no funciona de esa manera, pero me dio la prueba de que nunca fui invisible. Solo había estado de pie en una habitación donde las personas equivocadas se negaban a verme. La mayor lección que me llevé de todo esto es esta: tu valor no lo decide la voz más alta de tu familia, el padre que favorece a alguien más, o la persona que usa tu silencio en tu contra. El verdadero valor se construye a través de la responsabilidad, la amabilidad, la valentía y la forma en que proteges a las personas cuando no hay nada fácil de ganar. Una familia sana no debería enseñar a los niños a competir por el amor. Debería enseñarles a respetar el carácter, la honestidad y el servicio. Y si tu familia lo olvida, todavía se te permite recordar quién eres. Me alejé de esa cena no como la hermana pequeña derrotada de Damon, no como la hija a la que todos podían pasar por alto, sino como Yasmín Reed, una mujer que finalmente entendió que la dignidad no necesita permiso. Así que dime, si tu propia familia intentara decidir tu valor por ti, ¿te quedarías en silencio, te alejarías o finalmente dirías la verdad? Esta historia es completamente ficticia y fue creada solo con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que este vídeo con un mensaje sobre la valentía, el respeto propio y la paz que proviene de finalmente dejar ir les sea útil.